Y ahí estoy yo. Ah, está bien, súper. Para un cachito que... A ver, ahí estás vos. Está Alejandra, está Graciela. Bueno, Chicas, ¿están? Hola, Graciela. Hola, Ale. Para variar, tuvimos problemas para entrar. Se complicó. no, tremendo. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, mejor. Ya con mi Bueno, cara normal. me alegro mucho. Chicas, hoy, bueno, ustedes ya empiezan hoy con Gaby, pero quería hacer, bueno, Gabriela Inamorato es, bueno, es la próxima docente que les va a dar el próximo mes. Módulo 7. Exacto. Así que yo lo mío lo terminé, pero igual me gustaría hacer el cierre. A mí me pasaron todos los teléfonos. Si a ustedes les parece, más allá del grupo que tenemos nosotras, hacemos un grupo con todos, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, em, qué quieren que reforcemos del módulo. Y mis perros están peleando acá abajo mío. Tengo acá los dos. Salí, ¿verdad? Entonces, para no quitarle tiempo a Gaby, si a ustedes les parece, hacemos un grupo y ahí yo les digo quién soy y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, lo hablamos. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Bueno, así no le Lili, ¿vos quitamos. querés aclarar algo? Yo no tengo inconveniente en brindarte algunos minutos No, en mientras realidad era termino. más o menos, ellas dos tienen el trabajo encaminado. Ah, bien. Ya saben más o menos lo que van a hacer. Sería el resto, el problema que Victoria, que no se sumó mucho. ¿Cuál es, quién es la otra chica de San Juan? ¿Victoria era? No, eran Ana, no me acuerdo el nombre. Ana, No me ¿no? acuerdo. Una de San Juan y después ahí, que me pasaron varios en el grupo, pero no están nunca. Capaz que miran la grabación después, cuando se Bueno, sube. claro, por ahí no les dan los horarios y entonces pueden Claro, ingresar después, miran algún material y ven la clase. exacto. Entonces lo que vamos a hacer es eso, yo voy a armar un grupo con todos y les voy a decir que cualquier duda que tengan, cualquier situación, que lo hablamos por el grupo. ¿Les parece? Bueno, o sea, no, después de esta clase no tenemos con vos, porque Belén No, nos pasó que después. Ah, perfecto, perfecto. yo terminé mis clases. Iba Sí, a ser esta sí, de, sí, de ayuda o de si necesitaban algo. Por eso digo, si les parece, armamos el grupo, si sí, necesitan algo, sí, me sí, piden sí, ayuda por ahí y listo. ¿Les parece? sí, 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 totalmente. Ahí está. Bueno, chicas, entonces nos vemos por el grupo del WhatsAppito. Lili, mil Gaby, gracias en suerte. el Gracias. acompañamiento, en el ingreso a la página. Sí, lo que me pasó a mí le pasó a Gaby, así que era ya. Pero bueno, chicas, Firme, que Lili. tengan lindo fin de Gaby, gracias. Nos vemos. A vos. Gracias, gracias, Lili. Chao. Chao, chao. Bueno, bueno, muy bien. ¿Ustedes creen que vamos a hacer nosotros nada más? No estará ingresando nadie, no esperamos a nadie. Venimos más o menos Y así. ya, y ya son y 20. Bueno, sí, vamos a arrancar que no se nos haga tan tarde. Viernes Claro, aparte, no, ¿no? sí. Bien. Bueno, ustedes tal vez deben haber leído, por las dudas yo les cuento, mi nombre es Gabriela Innamorato, soy técnica en adicciones y voy a estar compartiendo con ustedes este mes
el módulo 7, que toma la problemática del consumo de sustancias en procesos de vulnerabilidad social y el involucramiento en prácticas delictivas. ¿Sí? Yo supongo que ya se deben haber presentado 1000 veces con cada uno de los profesores que fueron pasando, pero yo les voy a pedir, por favor, que me cuenten un poquito quiénes son y en dónde desarrollan tarea, como para poder también interactuar con ustedes a lo largo de la clase a partir de eso. ¿Sí? ¿Querés arrancar, Grace, vos? Bueno, yo soy farmacéutica, trabajo en el Hospital Kravalovsky de Uspallata, vivo en Mendoza, y también soy docente del servicio domiciliario y hospitalario de secundario, de los chicos que están en situación de enfermedad y los atiendo ya sea en el hospital o en la casa, depende el caso particular. Perfecto. Y o sea, esas son las tareas más a las que me dedico. Bueno, genial. ¿Algo más que quieras compartir cuando te presentás? No, 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 no. Ya Alejandra va a continuar, me va a meter en... A ver, Ale. Buenas tardes. Soy Hola, Ale, buenas tardes. licenciada en enfermería, también trabajo en el Hospital Kravalovsky de Uspallata, pero estoy en el servicio de guardia y vivo en Mendoza también. Bien. Bueno, ahora cuando termine más o menos la clase, yo les voy a preguntar a ustedes un poquito si ven algo de esto que estamos conversando, y cuál es la experiencia que tienen, así podemos ir y venir. De todas maneras, me pueden interrumpir para preguntarme en el momento que quieran la clase, ¿sí? ¿Esto es claro? ¿Sí? Bueno. Bien. Eh, bueno, voy a compartir pantalla, denme un segundito, así les empiezo. Yo voy a compartir con ustedes un trabajo de investigación, les cuento primero, ¿no?, que venimos haciendo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, eh, que tiene su génesis en un programa de prevención social del delito que desarrollamos sobre todo en Buenos Aires. Se hizo en varios barrios pauperizados y villas de acá de Capital, como la 31, Oculta, no sé si conocen Buenos Aires, eh, de provincia como Tranquila, eh, o por lo menos las han escuchado. La Villa 31 es bastante, la 1124, ¿no? Villa Tranquila también, que es en provincia, y hubieron algunos pequeños inicios de este programa. Era un programa social de prevención del delito en el que trabajábamos con jóvenes en conflicto con la ley o en riesgo de estarlo, con talleres y con inserción laboral. A partir de este programa al que yo me cuelo, en realidad yo estaba trabajando en la Cedronar. Ustedes ubican la Cedronar, la Secretaría de Adicciones de Nación. Desde ahí me proponen pasar al Ministerio de Justicia para trabajar en este programa, justamente porque entre los participantes que estaban ahí en el programa porque estaban en conflicto con la ley penal, aparecía el consumo de sustancias psicoactivas y algo parecía tener que ver con ese desarrollo en las prácticas delictivas. Entonces convocan a algún especialista en la problemática de adicciones. En forma medio paralela a que me convocan para trabajar ahí, en algunos grupos que yo ya venía realizando, en unos grupos ambulatorios en Florencio Varela, que es Conurbano Sur, una de las zonas también como bastante más desfavorecidas del conurbano.
también venía viendo y hablando con mis colegas de algo que estaba pasando, esto era en los principios del año 2000, en que los pacientes empezaban a hablar con la misma intensidad del deseo de consumir cocaína que de las ganas de robar el supermercado de la vuelta de la casa. Y había cierta adrenalina en juego cuando hablaban de una o de otra cosa. Y lejos quedaba el robo de pasacassette, que fue lo primero que me encontré cuando empecé a trabajar en adicciones, ayer finalizando los 80, era otra la cuestión. En ese momento el robo del pasacassette, no había personas, no era un robo con corporalidad violenta, se rompía o el ingreso, o el otro delito era el ingreso a una farmacia cerrada para sustraer medicamentos. En los finales de los 80 fueron marcadamente medicamentosas, adicciones con mucho consumo de psicofármacos. Es en los 90 que empieza a haber esta gran socialización, esta globalización y la globalización de las drogas con el ingreso, o como decimos nosotros, el reinado de la cocaína para mediados de los 90. Pero este delito, del cual hablaban, yo le digo los chicos, que por ahí tenían como 30 años, ¿no? Pacientes, era bastante alejado de eso. Había otro tipo de vinculación, al cual en ese momento tampoco le encontrábamos demasiado respuesta y nos iba como sorprendiendo. Así que cuando me convocan desde el Ministerio de Justicia para formar parte del programa Comunidades Vulnerables, no lo dudé. Allí estuve trabajando en el programa hasta 2008, en el que nosotros fuimos cediendo el programa a las autoridades locales, a los técnicos locales, a los que habíamos ido ya como capacitando, y a partir de ese momento damos inicio a esta investigación. Es una investigación que tiene muchos años, inicia en 2008. Y me parecía importante tener en claro esto de que nosotros arrancamos esta investigación a partir de la praxis. ¿Por qué me gusta contar esto? Porque generalmente se entiende que aquellos que hacen investigación son solamente los epidemiólogos que han estudiado para eso, y si no, no hay manera de hacer investigación. La verdad que el camino fue arduo, tuvimos que aprender, tuvimos asesoramiento. Por suerte, el área en la que yo estoy, en el Ministerio de Justicia, cuenta con epidemiólogos que nos fueron colaborando, pero desde la praxis uno puede pensar la investigación y puede llevar a cabo pequeñas investigaciones que después van a dar origen a poder pensar de verdad en políticas públicas basadas en evidencia o en acciones dentro del ámbito en el que nosotros estemos, basadas en evidencia y no en la ideología que cada uno tenga o en las percepciones que pueda tener una u otra persona de lo que está sucediendo. Es muy importante contar con evidencia a la hora de pensar qué vamos a hacer, ya sea pequeñas actividades o políticas públicas. Desde esa línea y con esa idea, y también habiendo visto durante estos muchos años ya de trabajo en la problemática de adicciones, como muchas políticas públicas dedicadas a la adicción hacían agua a la hora de llevarlas a la práctica, y que una vez que las leíamos, por ahí estábamos de acuerdo, filosóficamente acordábamos, pero después hacían agua en lo que yo creo humildemente dos grandes razones. Una, porque nunca jamás se tiene en cuenta a los que vienen trabajando en la problemática en el territorio, en el terreno, a los que están en el hospital, a los que están en la guardia, a los que reciben a los chicos, a los que hace tiempo ya vienen trabajando en centros de tratamiento. Generalmente ellos, ninguno de estas personas acceden a los estrados académicos,
porque justamente están ocupados en trabajar con los pibes, en apagar los incendios que se van presentando y que se les presentarán a ustedes también cada día. Entonces no hay tiempo de escribir o de ir a exponer. Por lo tanto, hay que ir a preguntarles a ellos. Ahora van a entender por qué les cuento esto también. Y lo otro es que nunca jamás se le pregunta qué tiene el problema. Pensamos durante años en políticas públicas y las hemos llevado adelante sin tener en cuenta a los que trabajan día a día con el pie en el barro, como digo, y mucho menos a los que padecen la problemática o a las familias que padecen también la problemática. Por eso, en esta investigación tuvimos en cuenta ambas ramas. Ahora sí, voy a ver si puedo compartir pantalla y empezar con ustedes. A ver. Bien, bien. Denme un segundo. Ahí, ahí, ahí. Bien, muy bien. ¿Ven bien ahí? Sí, Oh, oh. Un segundo. Estoy buscando un lapicito que tiene que aparecer acá, que a mí me permite marcar algunas cosas, pero que veo que no va a poder ser. Bien. Ahí está. Muy bien. No sé cómo correrlos a ustedes de pantalla para que puedan ver solamente en grande esto. Bueno, no importa. Nosotros escribimos 3 libros ya y estamos a punto de publicar el 4 de estos libros desde 2008, que empezamos a pensar. En 2008 en realidad se levanta el programa, nosotros empezamos a pensar en cómo trabajar esto, cómo aprender a hacer investigación, que no era lo más fácil para nosotros, que veníamos del mundo de la praxis, del hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que nos preguntamos? Nos preguntamos si existía alguna relación entre las prácticas delictivas que realizaban los jóvenes que desarrollaban su vida en procesos de vulnerabilidad social. Recuerden que yo les conté que el trabajo era en barrios súper pauperizados y en villas. Si había algún tipo de relación entre este consumo de sustancias y las prácticas delictivas que ellos cometían. Nos preguntamos también si las condiciones de vulnerabilidad social en la que desarrollaban las vidas estos jóvenes incidían sobre estas prácticas de riesgo, ambas, el delito y el consumo. Y por sobre todas las cosas, esto que les comenté al principio, de la importancia de basarnos en evidencia, si era posible detectar factores de riesgo y factores de protección para ambas prácticas que nos permitieran establecer de alguna manera estrategias o políticas públicas en la materia. Bien, para ello nosotros tuvimos varias etapas, seguimos con la investigación, hay una quinta etapa que ahora les voy a contar, que ahí no aparece porque todavía la estamos llevando a cabo. La primera etapa fue un marco teórico y un estado de la cuestión, que es lo que hoy voy a compartir con ustedes muy brevemente, porque me parece importante retomar algunos conceptos que ustedes han estado viendo ya durante este posgrado y incorporar algunos autores con los que me encontré a partir de iniciar esta investigación que incluía no solamente la problemática de adicciones, en la que yo ya venía trabajando hace muchos años, sino el tema del delito. Una segunda etapa, que es la de los efectos en adicciones, nosotros
entrevistamos a personas que tuvieran 25 años o más de experiencia en contacto directo con la problemática de adicciones, porque esto nos iba a permitir tener una línea diacrónica que nos permitiera observar el fenómeno a través del tiempo y de las distintas circunstancias sociales y económicas que hemos ido atravesando en Argentina. Algo les contaba yo, de lo lejos que había quedado aquel adicto que veía a finales de los 80 a los que estoy viendo ahora, ¿no? Ha pasado familias que han estado insertas en contextos socioculturales e históricos distintos, y por lo tanto se producen fenómenos distintos. Una tercera etapa que llamamos la voz de quienes padecen la problemática, entonces ir a preguntar también a aquellos que estaban consumiendo, a ver qué pasaba, qué pensaban, si se involucraban o no en prácticas delictivas. Para eso nosotros hicimos un convenio con FONGA, que es la Federación de Organismos No Gubernamentales para la Atención de Adicciones en el país, y bueno, visitamos más de 60 sedes en todo el país y entrevistamos a 2.000 personas en tratamiento. Yo voy a compartir con ustedes durante este módulo la primera etapa del marco teórico hoy y después los datos sobre las personas en tratamiento, la voz de quienes padecen la problemática. Porque si no, no nos van a dar el tiempo y les voy a dejar la cabeza así, y la idea es que ustedes tengan la cabeza así, abiertísima, y la posibilidad de tener intercambio, sobre todo. Bien, la cuarta etapa, la mirada de la justicia, tuvo que ver con acercarnos a los magistrados y preguntarles a ellos cómo veían. Entonces, hicimos un recorrido de qué dicen los libros, qué dicen los distintos autores y especialistas sobre el tema. Entrevistamos después a los que venían trabajando hace más de 25 años en la problemática, después a aquellos que padecen la problemática, y luego nos acercamos a otra pata que nos parecía muy importante para poder analizar y ver, que son los magistrados. Para eso entrevistamos a algo más de 40 magistrados a lo largo del país, y hemos publicado también ya la mirada de la justicia. Después les voy a pasar el link si les interesa. La verdad que es súper enriquecedor poder ver cómo se entrelazan y tenemos miradas bastante similares. Lo que pasa es que después en la praxis no se llevan adelante políticas públicas acordes. Pero la verdad es que los jueces piensan muy parecido a lo que dicen los chicos y a lo que plantean también los expertos, porque están justamente en contacto directo también con la problemática. Y la quinta etapa, que es la que les comenté que todavía no está ahí porque la estamos llevando a cabo en este momento, hemos lanzado el primer relevamiento sobre programas de tratamiento de adicciones en los servicios penitenciarios, tanto provinciales como federales. Y poder ver entonces qué está pasando desde los servicios penitenciarios y si se cumple con lo que plantea la ley, vieja ley de estupefacientes que tenemos en este país, la 23737, en sus últimos artículos especificaba claramente la obligatoriedad de que en cada unidad penitenciaria hubiese un pabellón separado del resto dedicado a la atención de las adicciones. Sabrán ustedes que esto no se cumple, pero es importante poder investigar y poder ver qué sí se está haciendo y cómo se está haciendo, y de alguna manera también esto de llamar y de investigar empieza a mover las estanterías para que se dé cumplimiento a lo que debería haberse dado cumplimiento
hace muchos, muchos años. Hasta ahí vamos, porque es como un relato, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algo hasta ahí, chicas? ¿No? Bien. A ver. Muy bien. Pregunta por qué el grupo, digamos, de 25 años no podría haber sido menor porque es la que tiene, es lo que más prevalece en la No, actualidad, no, ¿o no. no? A los que consultamos con 25 años de experiencia es a los expertos en adicciones. Ah, al revés, ajá. Claro, no a alguien que recién veía el fenómeno ahora, eh, en la década primer década o segunda, mediado de segunda década del 2000, porque entonces se perdía la posibilidad de pensar cómo llegamos hasta acá. Los que Claro. tenían un mínimo de 25 años eran los expertos. La encuesta a todos los que estaban en tratamiento. Ya van a ver Ah, si bien. tal cual lo que vos planteás, eran ellos en los que se veían las mayores problemáticas, en los más chicos. Bien, bueno, rapidito un poco algunas cuestiones que sí, la más sabrosa de las clases son la segunda y la tercera, ya les adelanto. Esta primera tiene que ver con mucha teorización, pero que es importante que pensemos desde dónde vamos a planear nuestras estrategias y desde dónde vamos a llevar adelante actividades y desde dónde también se pensó y se fue armando esta investigación. Eh, una de las cuestiones interesantes es ¿qué entendemos por vulnerabilidad social? Eh, Resulta vital que no confundamos vulnerabilidad social con pobreza, ¿no? Un abordaje integral de la vulnerabilidad social no se restringe a la consideración de la pobreza, sino a muchas otras formas de desventaja social. Y acá por ahí quería compartir con ustedes una de las autoras que más me gustó y que no conocía. Algunos otros conocía, Castel, vine hablando hace años sobre vulnerabilidad, pero bueno, es Ada Abramovay, es una docente investigadora cordobesa. Ella ve la vulnerabilidad social, eh, la plantea como el resultado negativo entre la relación entre la disponibilidad de recursos materiales o simbólicos que tengan los actores, sean individuos o grupos o la comunidad, y el acceso a las oportunidades sociales, económicas o culturales. ¿Qué quiere decir esto? Ella plantea la cuestión de la vulnerabilidad social eh, una cuestión que se da entre la disponibilidad y el acceso. Hay disponibilidad de recursos materiales, económicos y sociales. ¿Y cuántos pueden acceder a esto? En ese resultado negativo es que ella plantea la existencia de la vulnerabilidad social. ¿De dónde la entendemos nosotros? Bastante parecido a lo que plantea ella. Nosotros decimos que vulnerabilidad social, ¿cómo lo tomamos? Como el conjunto de condiciones, de situaciones por las cuales una parte de la población no tiene acceso o se encuentra imposibilitada de ejercer sus derechos. Derecho a la vivienda, derecho al estudio, derecho, ¿no? Eh, y esto lo coloca en una tremenda situación de desventaja o de fragilidad. Muchos autores hablan de fragilidad, a mí me gusta el término también, para dar satisfacción a sus necesidades, pero no las necesidades básicas. Porque en eso también podemos entrar en discusión de qué es hoy una necesidad básica, sobre todo para un joven, que es algo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, sino las necesidades de acuerdo a las exigencias y pautas que convalida el entorno social. No tiene las mismas necesidades
no han tenido las mismas necesidades los jóvenes hoy que los jóvenes hace 50 años. Y no tienen las mismas necesidades tampoco, más allá de la globalización, depende en qué país vivan. ¿Sí? Bien. De jóvenes, simplemente decirles la importancia de para poder llegar a este, que para mí es el término importante a compartir con ustedes, que es el de la juvenilización de la vida. En principio nosotros entendíamos juventud como que algo asociado a una construcción etaria de la vida, que son etapas hacia la adultez. Se es niño, se es adolescente, se es joven, se es adulto. Después de un tiempo en sociología y en todas las ciencias sociales, empezamos a hablar de juventudes como desde otro lugar, en una categoría social que reconoce diferencias sociales, culturales, económicas, grupales. Entonces ya no es una juventud, sino que se trata de juventudes. Lo mismo seguramente habrán escuchado cuando nos referimos a niñez, no hablamos más de niñez, hablamos de niñeces, en cuanto a que existen distintas maneras de ser niño y distintas maneras de ser joven hoy. Esto de ser joven hoy y de la juvenilización de la vida o del joven hegemónico, de la cual habla Tonconó, otro autor que les recomiendo también a la lectura, ¿a qué hace referencia? A que ser joven se ha constituido para muchos hoy, aún para los que no tenemos la edad para estar en la franja etaria de juventud, en un bien preciado, en un ideal. Ser joven se ha vuelto prestigioso. Parecer joven, queremos parecer. Lejos quedó aquella cultura de la ancianidad y de que los mayores. Ahora lo importante es ser joven. Entonces, esta juvenilización se ofrece como un producto en el mercado. Para ser joven, nosotros tenemos que hacer determinadas cosas y consumir determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en nuestro país y en muchos otros países que tienen estos desfasajes económicos y culturales? Que encontramos muchos jóvenes con imposibilidad de ser jóvenes. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a las zapatillas que implican ser joven, o al cortarse el pelo una vez por semana, que implica ser un joven hoy, o a estar en determinado ritmo, en determinado momento, en determinado boliche, en determinados consumos también, que forman parte de ser joven. Se vive ahí una paradoja, ¿no? Bien. Esa paradoja de estos que no pueden llegar a ser jóvenes, las define muy bien otro autor que me encantó, se llama Marcelo Urresti. Urresti, ¿qué es lo que dice? Él dice que hoy los adolescentes, y en eso supongo que vamos a estar todos de acuerdo, inician su apertura a la vida en un mundo social, su ingreso a la sociedad como adolescente y joven, pero que esta sociedad se presenta excluyente, hostil para él, y con bajas expectativas para el futuro. En esa línea, Urresti describe 3 brechas que dificultan el ingreso de las juventudes al espacio social, de las nuevas generaciones a poder ser jóvenes. La brecha social, la brecha espacial y una brecha cultural. La social es la que presenta a los jóvenes una sociedad, como hablamos recién, esto de poder ser joven, con profunda inequidad y marcada diferencia para la posibilidad de realización y desarrollo. La brecha, esta brecha social
deriva en principio de los drásticos cambios que vivimos en los años 90, pero que claramente se han ido prolongando hasta nuestros tiempos. No hubo capacidad de revertir la problemática que se vivió en los 90 y, y la drástica distribución económica que aún hoy continúan. Esta es la realidad. Describe él otra brecha que impide el ingreso de nuestros jóvenes al ser joven a la sociedad de hoy, la brecha espacial. Este resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque observamos hoy, ustedes lo deben vivir también allá, el escenario de ciudades actuales que manifiestan realidades que son contiguas pero contrapuestas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro que todos vemos en la tele. Rosario. En Rosario vos tenés tremendos edificios ultramodernos, todo un asentamiento o un cordón de villas rodeándolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Conviven sectores hiperdesarrollados, a veces modernos, con asentamientos muy precarios, desprovistos incluso de las condiciones de habitabilidad. No estamos hablando de pobreza, ¿no? Acordémonos de lo que dije al principio, no estamos hablando de ser pobre, sino de situaciones de imposibilidad de acceder a derechos, incluso al agua potable, y a las cloacas. Se generan así, en esta cosa contrapuesta entre estar contiguo uno a otro, pero tan distinto y tan, con tanta inequidad, dice Urresti, se generan condiciones para que aflore entonces resentimiento y violencia, explicando de alguna manera este deslizamiento de muchos jóvenes al involucramiento en prácticas delictivas. Y por último menciona él la brecha cultural, algo de esto hablamos recién también, cuando hablamos del joven hegemónico, de qué se necesita para ser joven, y dice él, y estamos de acuerdo, que hoy se promulgan modelos estandarizados de éxito y de realización individual, alejados de la cultura del trabajo, del esfuerzo y por supuesto de la solidaridad. Hoy son las redes las que cumplen la función socializadora que antes cumplía la escuela y el trabajo, que han perdido su capacidad de promover ascenso social. En gran medida, antes, la idea que todo el mundo tenía era, bueno, ¿no? Hay que estudiar, yo voy a mandar a mi hijo porque con esto va a estudiar. Hoy esa idea del esfuerzo y del trabajo se ha perdido. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones y generaciones que no han trabajado, porque aparece esta idea de lo rápido, ustedes ya estuvieron viendo, lo del consumismo y la idea del éxito rápido, sin esfuerzo, y como que todos vamos a poder acceder a eso, esa cultura del esfuerzo y la solidaridad que se aprendía y se transmitía en las escuelas, hoy está dada por las redes. Y de hecho, los chicos van hoy a la escuela y utilizan todo el tiempo el celular, es otra de las grandes problemáticas que tenemos, y bueno, no me voy a detener acá, porque no terminaríamos más. Muy rapidito esto, quería que pensemos un poquito en justamente esto, en qué pensamos cuando hablamos de inseguridad, ¿no? Para cerrar ahora el eje de vulnerabilidad. Cuando escuchamos la palabra inseguridad, rápidamente, inmediatamente la relacionamos con robo y con otro tipo de delitos. Y si yo digo una zona insegura, lo que uno imagina es una zona en la que no puedo pasar
con el auto, con la bicicleta ni caminando, porque me van a robar, y lo asocio de nuevo al delito. Pero la verdad es que existen diferentes categorías de seguridad y de inseguridad: económica, política, social, personal, ambiental, en materia de salud, inseguridad en cuanto a la alimentación e inseguridad laboral, entre otras. Y estas seguridades o inseguridades están absolutamente entretejidas. Entonces, un alto nivel de inseguridad económica va a generar una inserción, generada por una inserción laboral informal y precaria, va asociada generalmente a una inseguridad en materia de salud, porque si yo no tengo trabajo, no tengo tampoco dinero, entro en inseguridad económica, no voy a tener ni obra social, ni una prepaga, ni posibilidades de acceder a que poder ser atendido de cualquier dolencia o a mí o a mi familia. Asimismo, el aislamiento y la fragmentación social que se vive en estos barrios, cuanto más céntricos, peor, ¿no? Obstaculiza claramente el desarrollo económico y a su vez, obvio, impide el acceso a los derechos, que es de lo que venimos hablando desde el principio. Bueno, tengo también lo de inseguridad humana. De esto simplemente cortito, ustedes después lo van a tener, pero ¿qué es lo que quiero que nos quede de inseguridad humana? Es que alude a una situación tanto objetiva como subjetiva. Es una situación objetiva que viven las personas, las comunidades o los grupos expuestas a peligros y riesgos para su desarrollo, ¿sí? A la carencia de condiciones suficientes para el ejercicio de la libertad y del acceso a derechos, acceso a bienes. Ahora, esto es desde lo objetivo, pero también la inseguridad humana toma la parte subjetiva, que tiene que ver con la incertidumbre y la desconfianza para elaborar y ejercitar opciones y proyectos a futuro. Es muy difícil encontrar en estas poblaciones o en estos jóvenes que padecen, ya vamos a ir viendo qué cuestiones, esta idea de futuro y de proyección y de hacer. Y necesitamos poder acompañarlos en ese proceso. Bien. Respecto a lo de adicción, bueno, también ustedes ya estuvieron viendo a esta altura el tema de la multicausalidad de las adicciones. Creo que la vieron con Liliana también, ¿no? Con Lili vieron lo de la multicausalidad, lo de que no existe una causa única a la que se pueda responsabilizar de la adicción, sino que hay 3 ámbitos recurrentes, necesarios y obligatorios. Cuando yo empecé a estudiar, me acuerdo que depende de las épocas, van representando de distinta manera las adicciones. A mí una que me encantó cuando empecé, que ya no se usa más, era la de pensar en conjuntos. ¿Se acuerdan? En la escuela, cuando veíamos el conjunto A, el conjunto B, la intersección entre ambos conjuntos. Bueno, tratemos de imaginarnos que hay un conjunto que es contexto social, un conjunto que es una persona con una disposición, y un tercer conjunto que sería el de sustancia. En la intersección de estos 3 conjuntos, de estas 3 cuestiones, es donde se va a dar una drogadicción. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede estar en contacto con una sustancia y si el contexto o el momento social no se da, no va a desarrollar una adicción. ¿Sí? Y aunque el contexto social
sea completamente riesgoso y un factor de riesgo total, y haya sustancias, si la persona no tiene determinadas características, tampoco se va a dar una adicción. Por eso decimos que estos tres ámbitos son recurrentes, necesarios y obligatorios. Bien. Una pregunta que nos lleva a discusiones desde hace mucho tiempo en materia de adicciones es la de que si la drogadicción es una enfermedad o es un síntoma. ¿Ustedes qué creen? Después yo les cuento qué dicen los autores. ¿Qué crees vos, Graciela? ¿Una enfermedad o un síntoma? Estás muteada, ¿eh? Y un síntoma que engloba un montón de cosas. Bien. Ale, no sé si estarás. ¿Para vos una enfermedad o un síntoma? Estás muteada. Estás muteada, hermosa, ¿eh? Ale, Ahí está. ahí vamos. Para mí, ¿sí me escucha? Sí, ahí sí, escuchamos muy bien. Para mí es una enfermedad que, bueno, provoca signos y síntomas en la persona. Me encanta que cada una esté desde un lugar y otro, porque esta es la discusión que se da hace años. Quiero decirles, seguimos discutiéndolo. Entonces les cuento un poquito. Por ejemplo, desde la neurociencia y la neurobiología, ¿qué dicen ellos? Dicen, la adicción, perdón, es una enfermedad del cerebro que afecta múltiples circuitos cerebrales. Acá no sé si ven, aparece el de recompensa. Ustedes ven que yo lo estoy marcando, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, en los que intervienen, sobre todo, yo diría, los circuitos de recompensa, los de la memoria, están acá, y los del comportamiento. ¿Qué, qué dicen desde las neurociencias y la neurobiología? El uso crónico, la ingesta, el uso de sustancias produce modificaciones a nivel cerebral de larga duración que explicarían entonces en gran parte las conductas que están asociadas a la adicción, como la convulsividad, la focalización absoluta del interés en el entorno del consumo, en la sustancia, y el abandono en otras áreas de interés. Esto dicen los neurocientíficos. Ahora, nuestro querido Miguel, digo querido, lo hemos perdido en pandemia, un genio, un trabajador, realmente un investigador. También, ¿qué decía? Él desde hace mucho tiempo tenía este dibujo del témpano para explicar el tema de síntomas. Él decía, la adicción tan solo es la punta del iceberg, que deja bajo el agua la mayor parte de su dimensión. La mayor parte del problema está abajo. Entonces decía, la adicción es un síntoma que emerge en el agua como un témpano, pero que emerge basada en todo lo que está abajo. Y en la línea de lo que hablamos recién, ¿se acuerdan de que se necesitaban un ámbito que estuviera relacionado a la persona, uno al contexto y uno a la sustancia? Iba describiendo, por ejemplo, en cuanto a la persona, traumas infantiles, abusos físicos, emocionales y sexuales, pérdida, dolor. Acá dejé un lugarcito porque podríamos poner un montón de otras cosas, ¿verdad? Baja autoestima, eh, ansiedad. Bien. Había
hay otras cuestiones que están debajo de este témpano que hace que surja la adicción, como por ejemplo la cultura del consumismo, que estuvieron viendo ya eso también, la licuación de la vida familiar, muy distinta a la familia que tenemos hoy, a la que hemos tenido antes, no voy a introducirme en esto porque si no, no terminamos hoy. La fractura social, acá Castel dice que hay adicción solo cuando se rompe el lazo social. Y otras cuestiones sociales como la baja de percepción, bueno, voy a ir a sustancias primero, nuevas sustancias que generan otro tipo de adicciones, o viejas sustancias pero que se consumen de otras maneras y entonces son mucho más adictivas a nivel neuronal, mayor acceso a las drogas. Yo les contaba a finales de los 80, era muy difícil conseguir sustancias, no se vendían en todos lados. Cuando digo que se globalizó el consumo de sustancias, hago mención a eso. El adicto de los 80 no se podía comprar un porro, no, tenían que viajar, juntar plata entre varios, comprar 1 kilo, ver cómo lo repartían, esta cosa del mercado, de que por eso tan asociado al consumo, ¿no? No solo el consumo de drogas, sino el consumismo, a esta cosa de que ya empieza a salir de otra manera, para que puedan tener acceso a la sustancia con menos dinero. Bueno, mayor acceso a las drogas, la cultura del consumismo, y 2 puntos que quiero hablar con ustedes que tienen que ver con el contexto, que para mí son importantísimos. La baja de la percepción del riesgo y la aceptación social del consumo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la cuestión de esta cuestión de la baja percepción de riesgo y la aceptación del consumo de drogas es relevante respecto de la marihuana. Hace algunos años, una mamá que se enteraba que el hijo fumaba marihuana era una situación de crisis absoluta. Hoy vienen a tratamiento las familias y dicen, mira, él empezó fumando marihuana y hasta ahí no había problema, pero bueno, después parece que se juntó con otros pibes y no sé, que está tomando alguna otra cosa. Cero percepción del riesgo. No solamente de los jóvenes y los carteles que vemos de haga vida sana, como marihuana, o algunas políticas que han salido en este último tiempo de consumo, cuidado, sino que en las familias aparece también, porque socialmente empieza a bajar la percepción y por lo tanto a aumentar la aceptación del consumo. Por ejemplo, a ver, fumar marihuana, en los últimos estudios que hizo la CEDRONAR, el Observatorio Argentino de Drogas, para los jóvenes de entre 13 y 17 años, se redujo tremendamente la percepción del daño. La aceptación social es cada vez más alta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Algunos autores hablan del hábito de la habituación. ¿Qué es esto del hábito de la habituación? Tanto lo vemos que nos acostumbramos. Entonces, lo vemos a diario en la calle. Salen las canciones que cantamos, en las canciones que bailamos. Aparecen personajes de caricatura o de películas súper simpáticos, ligados al consumo de sustancias. Y entonces, ¿qué pasa esto? Generando una falta de conciencia y de sensibilidad frente a qué? A la percepción de riesgo. Yo lo ubico mucho más claro y me gusta hablar de la mancha en la pared. La mancha de humedad en la pared. Cuando tengo una mancha de humedad en la pared, la veo y
veo la mancha, mirá esta mancha de humedad. Y hasta me molesta tener la mancha de humedad, porque queda mal, porque queda feo, ¿qué pasó? Ahora, si yo no arreglo inmediatamente esta mancha en la humedad, de la humedad, perdón, en la pared, sigo pasando todos los días por la misma pared, con la misma mancha, y la mancha empieza a formar parte del paisaje. Y ya no me molesta tanto, y ya no me preocupa tanto. Esto es algo que sucede, esta aceptación social a partir de ver y de ver que, bueno, fulano consume, tal consume, todos consumen, lo que te dicen los chicos, todos se drogan, no, todos no se drogan. Y desde ahí es que las familias también bajan la percepción del riesgo del consumo de marihuana, y cuando llegamos al tratamiento ya encontramos personas que están en situación de abuso grave del consumo o de adicción, cuando podríamos haber operado antes. Pero hay una baja en la percepción de riesgo que hace que cada vez a menor edad se ingrese antes en el consumo de sustancias psicoactivas, sumado a la aceptación del consumo por los jóvenes y también por las familias y la sociedad en general. Por eso quería hacer un poquito de hincapié en esto que me parece fundamental a la hora de pensar en campañas de prevención. Bien. Ustedes ya estuvieron viendo, así que yo no voy a hacer demasiado hincapié en definir qué es el uso, qué es el abuso, qué es la dependencia de sustancia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo estuvieron viendo? Sí, Perfecto. sí. Solamente les voy a hablar de esto que escribí acá, que me parecía complementario a lo que ustedes estuvieron viendo de uso, abuso y dependencia, que es lo que uno ve en la clínica, en la praxis. Cuando hay experimentación, y quiero hacer como un llamado de atención, cuando hay experimentación, estaría dentro del uso, pero yo prefiero separarlo, porque una cuestión es un uso de una vez, experimenté, y otra cosa es cuando yo estoy en uso de sustancias. Digo, cuando hay una experimentación, se da generalmente por presión del grupo, por curiosidad, y puede continuar y convertirse en un uso o ser interrumpida. ¿Sí? Si por ahí alguien viene y dice, fumé, qué sé yo. Generalmente nadie viene a pedirte ayuda cuando hizo una experimentación, ¿no? Cuando se da un uso, que es lo que nosotros vemos cuando hay un uso, hay un bajo compromiso con la sustancia, pero es muy difícil de detectar el consumo. Es difícil que la familia detecte el consumo, porque en general cuando está en la etapa de uso, a menos que la aceptación social le permita llevar cosas a la casa, realmente no lleva cosas a la casa. La familia no ve, no es que le encuentra un porro, una tuca, algo para un gacho para armarla. No. Por eso es difícil de detectar el consumo para la familia. Ahora, no por esto, tanto la experimentación como en el uso, debemos pensar que no hay peligro. Está súper claro que un único episodio de consumo puede ser fatal. En el caso de una intoxicación aguda, como lo de los chicos, ¿se acuerdan de la fiesta electrónica que se dieron acá en Puerto Madero? Varios de las chicas que fallecieron era la primera vez que consumían. Entonces no sabían ni cuánto, ni cómo, ni qué tenían que hacer, ni cómo cuidarse, ni nada. Un único consumo puede ser fatal en el caso de una intoxicación aguda. Puede ser dañino un único consumo. Por ejemplo, una mujer embarazada consumiendo alcohol una única vez puede causar daño. O puede ser peligroso también, por ejemplo, cuando se consume marihuana y se conduce un vehículo, aunque sea una única vez. Entonces, no, el hecho de poder hablar
de los niveles de consumo no nos tiene que hacer pensar que no hay niveles de riesgo. Eso me parecía importante compartir con ustedes. Bueno, el abuso cuando vos estás en trabajo o con familia o con un amigo, se recontraevidencia el consumo, uno se da cuenta por cómo llega, por cómo está, porque le ves síntomas eh, físicos claros, hay cambio en el estado de ánimo, comienzan a tener problemas en la escuela, el consumo ya empieza a ser o diario o varias veces por semana, entonces es más fácil encontrar algo y decir, ah, bueno, es esto, te lo encontré. Se da deterioro escolar, se da deterioro laboral, social y familiar, empieza a haber algunas discusiones, peleas en casa. El abuso toma una amplia franja, ¿no? Desde que inician en la situación o en el proceso de abuso de sustancia hasta que pueden pasar a una adicción. La adicción, ¿en qué se evidencia? La ruptura de los vínculos familiares y laborales. Cuando llega un adicto a tratamiento, generalmente ya la familia está quebrada, no quiere seguir acompañándolo, es muy difícil. Han perdido el trabajo, obviamente han hecho ya abandono escolar mucho antes. Resulta prácticamente imposible que ellos se abstengan de consumir, el consumo es completamente compulsivo, y presentan compromiso orgánico con rasgo de alteraciones en el sistema nervioso y en el inmunológico. Y ahora, como para ver, uno dice, ¿quién tenía razón? ¿Es una enfermedad o es un síntoma? Acá quiero presentarles a otro autor que se llama Mario Puente. Él escribió un libro hace varios años que se llama Detrás de las drogas, no sé si se consigue, ojalá que se consiga porque realmente es maravilloso. Un adelantado, Mario Puentes hablaba de muchísimas cosas que años después se empezaron a hablar, como por ejemplo, en Argentina fue uno de los primeros en hablar de codependencia. Y Mario Puente, ¿qué nos traía? El concepto de etioma. Etioma es un concepto que articula del griego etio, que quiere decir etiología, causa, y oma, que quiere decir síntoma o señal de que algo va a suceder. Entonces, ¿qué nos decía Mario? Mario decía, cada acto de consumo compulsivo va fijando a la persona en la drogadicción. Lo deja pegado, fijado, transitando, acercándose más a ser drogadicto y no abusador, ¿verdad? Al tiempo que genera como consecuencia una nueva causalidad que refuerza y retroalimenta el circuito, poniendo en movimiento las diferentes variables que intervienen en una drogadicción. La biológica, la psicológica, la social, la cultural y la familiar, creando así nuevas condiciones más favorables para nuevos consumos. Esto que parece tan complejo, yo se lo voy a plantear en un ejemplo cotidiano que todos podemos ver. Pensamos en un joven, en un adolescente que tiene baja autoestima, algunos conflictos familiares, está en un barrio en el que se consume, algunos amigos ya han empezado a consumir, y entonces lo deja la novia, un día está muy mal eh, y consume. Ahí el consumo es un síntoma, ¿verdad? Aparece el consumo, la punta del iceberg, y abajo está
la familia conflictiva, la baja autoestima, que había acceso a drogas, que los amigos se drogaban y lo combinaban, y que aparte tuvo una pérdida de la pareja y su baja autoestima no lo permitió superar. Ahí es un sí. Ahora, él después consume y sigue consumiendo, entonces empieza a desatender los estudios. Sigue consumiendo, cada vez está peor en la escuela. Esto de estar peor en la escuela también hace que la familia se entere y lo rete, y entonces se pelean y discuten. Y entonces ahí la adicción es un síntoma o es una causa de que él empiece a andar mal en la escuela y se pelee más con la familia. Ahora, como están mal en la escuela, decide dejar la escuela, hace abandono escolar. Le miente a la familia, dice que sigue yendo a la escuela, un día llega a la casa, el padre le dice que se entera, se había enterado de que había dejado la escuela, se pelea, se recontrarreputea con el padre y se va a la esquina de nuevo a fumar. Este consumo es consecuencia. Está todo el tiempo en la esquina fumando, incrementa su consumo como consecuencia, como parte que emerge del abandono, de la escuela, del fiebre ya pelea mal con la familia. Entonces, todo el tiempo, como lo dice Puente, existe un circuito de retroalimentación, donde cada consumo, a la vez de fijarte en la adicción, por cuestiones que ya estuvimos hablando y que ya están perfectamente demostradas, que tienen que ver con la neurociencia, este consumo de sustancia que va generando déficit en los circuitos neuronales, o sea, cada se va fijando más, pero también va abriendo nuevas posibilidades, nuevas situaciones que te conllevan de nuevo al consumo. Por eso él dice que la adicción no es un mero síntoma, es a la vez causa y consecuencia. Y cierra de esta manera, yo adhiero al pensamiento al concepto, al pensamiento que nos trae Mario Puente, de que la adicción es un etioma. Tuve un colega hace mucho tiempo que decía que la adicción, él decía que era una enfermedad, entonces cuando discutíamos esto, él me decía, es una enfermedad enfermante. Viste, no sabes, no le podías ganar una. Alejandro Gregori se llama, un genio de los genios, un docente de aquellos, sobre todo familia, daba él. Bien, ya acercándonos al final y a lo que se centra en nuestra investigación, por ahí poder hablar un poquito de vulnerabilidad social y consumo de sustancias. Y acá algo para dejar en claro. Si bien, y ustedes ya lo han visto, hay que tener en cuenta que el consumo y el abuso de sustancias psicoactivas constituyen un fenómeno de enorme heterogeneidad según las condiciones sociales, los horizontes culturales, las susceptibilidades y las propias sustancias consumidas. La problemática del consumo de sustancias en procesos de vulnerabilidad social adquiere características propias. En este estudio, en el estudio que coordino y que vengo a compartir con ustedes durante estas 4 clases, las prácticas de consumo de sustancias por parte de adolescentes y jóvenes se abordan en relación a los procesos de vulnerabilidad social, que les vine comentando antes. ¿Por qué?
porque tanto la literatura, otros autores, como la praxis, como la experiencia en el territorio, en el trabajo con jóvenes, con adultos, con niños y con las familias, nos permiten afirmar que muchas de las prácticas asociadas a este consumo de sustancias psicoactivas en procesos de vulnerabilidad social se encuentran enmarcadas en conductas de alto riesgo, con alto deterioro para la salud y con bajísimas expectativas a futuro. Uno de los últimos autores que quiero compartir con ustedes y que de alguna manera también me va a ir allegando a la vinculación entre el consumo de sustancias y las prácticas delictivas en procesos de vulnerabilidad social, que es el tema del eje central de esta investigación. Son dos autores, Guillermo Pérez Soto y Marial Romero, sociólogos ambos, que han hecho muchos estudios con jóvenes en barrios pauperizados, y ellos dicen que la drogadicción en los jóvenes pertenecientes a los sectores más precarios y desafiliados actuaría como evasor de los altos grados de frustración que produce la exclusión a estos bienes reales y simbólicos, como hablamos, a esto de poder ser joven o no, más allá de que tenga la edad para ser joven, no tengo el acceso a los medios que me permiten hoy sentirme joven. Que se da, por un lado, esto, pero que tendría un efecto ambiguo. Por un lado, adormecería la conciencia, impidiendo articular demandas como sector vulnerable. Pero por otro lado, los quedan ahí, en el barrio. No reclaman por tener mejor educación, mejor posibilidad de trabajo, ni nada. Quedan drogándose en el barrio todo el tiempo en una esquina. Pero por otro lado, movilizaría en algunos casos, en los que vamos a fijar atención en esta investigación, la violencia a través de actitudes vandálicas y delitos. De esta manera, y ya ingresados al tema del delito, quiero compartir con ustedes estas categorías. En la misma línea, la compleja problemática del involucramiento en jóvenes en prácticas delictivas también es interpretada por los autores a partir del análisis del deterioro de los procesos de socialización y de la imposibilidad de adolescentes, de ser adolescentes y de ser jóvenes. Tanto el inicio, los autores que estuvimos viendo, muchos otros que están en la investigación, les invito a que lean, les estoy subiendo los libros, cuando hablan del tipo de consumo que se da diferenciando en procesos de vulnerabilidad social, hacen las mismas interpretaciones distintos autores que no se han visto y que hacen alusión al involucramiento en prácticas delictivas. Llegamos así a Goldstein. Goldstein, respecto del vínculo que hay entre el consumo de drogas y el delito, él no toma vulnerabilidad, él describe qué vinculaciones posibles hay entre el consumo de droga y delito. Él describe tres vinculaciones: la económica, la psicofarmacológica o toxicológica y la sistémica. Unos años después, el Observatorio Argentino de Drogas, que fue pionero en nuestro país, el de la CEDRONAR, en el estudio de las relaciones entre el consumo de sustancias y el delito, las reformula e incluye una cuarta vinculación, que es la vinculación legal. ¿A qué hacen referencia estas vinculaciones? La vinculación económica es la que sostiene que el delito se consume para
proveerse de sustancias para conseguir dinero o algún bien que me permita cambiarlo, trocarlo por la sustancia que quiero consumir. La vinculación psicofarmacológica o toxicológica hace referencia a que el delito se comete porque está drogado, que bajo efectos de la sustancia es que se lleva a cabo ese delito. Y que si esa sustancia no hubiese llevado a cabo ese delito. La sistémica, la vinculación sistémica hace alusión a algo que en estos últimos años ha empezado a darse en nuestro país, que es a la pelea entre bandas, peleas territoriales. Y la cuarta, que es la que incluye el Observatorio Argentino de Drogas, es la vinculación legal, que es la que tiene en cuenta los delitos que aparecen en la ley de estupefacientes, en nuestra ley 23.737. Entonces, en esta entran los delitos de tráfico, narcomenudeo, entrarían en esta vinculación legal. ¿Sí? Hasta ahí tenemos claro lo de las vinculaciones. Se vinculan, dicen los que vienen estudiando esto hace años. De hecho, les recomiendo, no sé si todavía lo tienen publicado en página, pero bueno, la CERONAR viene haciendo estudios desde el 2004, y en 2018 hizo un estudio, el mayor de los estudios lo hizo en 2009, 2011, que lo hizo a nivel país. Pero tiene un estudio ahora más reciente en una cárcel de mujeres que no tiene desperdicio, en la U18 creo que es, de acá de Buenos Aires. Tanto la CEDRONAR como las distintas agencias a nivel mundial que miden la relación entre el consumo de drogas y el delito, lo hacen a través de estas 4 taxonomías. La económica, que sería para; la vinculación, que sería porque está drogado, y si no estuviera drogado no hubiera cometido este delito; la sistémica, que son los delitos de peleas entre bandas; y la vinculación legal, que es la que tiene que ver con la ley de drogas de cada país. Cada país tiene distintas leyes de drogas. Ahí me gustaría saber, y después ya las voy a ir liberando, si ustedes ven alguna de estas vinculaciones, ¿y cuál? Y la vinculación toxicológica es la que nosotros, en media encubierta, pero podemos llegar a ver en el hospital. Ustedes ven esto de que el pibe cometió el delito solo porque estaba intoxicado. Y Porque no así es que, llega al hospital. claro, llega por una intoxicación. Bien. ¿Y en el barrio? ¿Y eso ven? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Cómo es? Cuéntenme un poquito. Las dos están en Mendoza, ¿verdad? Sí, Sí, sí. ¿Y en el barrio qué se ve? Y por ejemplo, en mi caso tengo eh, a 6 kilómetros una villa y yo diría que vería las 4 primeras. Las 4 juntas ahí. ¿Vos ves? Porque se ven, claro, Bien, bien, sí, me capaz que no parece sé genial. diferenciarla bien, pero sí, en realidad siempre hay problemas de este tipo y bueno, eh, se los ve en la calle, e inclusive a pleno día, cómo consumen a, a la luz del día, ¿eh? Consumen a la luz del día, hay problemas de robos, con el tema pelea entre ellos, porque ahora con el uso de armas también eso también es muy complicado.
entre ellos, y yo creo que me imaginaba que era para la obtención de eso que hacían ese delito. Mira, lo que estás haciendo, no sé en Mendoza, no puedo hablar de Mendoza porque no, claramente no estoy, pero yo empiezo a ver en el, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Justicia, que es donde estoy llevando a cabo esta investigación. Soy presidenta de la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones y coordino hace algo más de 30 años grupos de personas que consumen, familias, en el conurbano bonaerense, específicamente en Florencio Varela. Una de las cosas que estamos empezando a ver en la atención y en el relato de los pacientes que vamos recibiendo es que aparecen como microembriones de narcotráfico en los barrios. Entonces empiezan a copiar las formas eh, del narcotráfico. Entonces, este que vendía acá empieza a contratar a 3 o 4 chicos que son los soldaditos, pero que no son soldaditos, porque el nombre de soldadito alude a que tenían armas y ese tipo de cosas, pero ya se van como pasando el nombre, por eso digo microembriones de narcomenudeo incluso, no narcotráfico. Y estos chicos muchas veces entre ellos mismos se pelean para obtener los favores del dealer, del tranza, y se agarran con armas, o si alguno pasa para la cuadra donde vende otro, también. De hecho, me acuerdo una paciente mujer, tuve el año pasado, el anteaño pasado, en que veníamos trabajando todo el tema del delito, ella se encontraba en un hogar. Cuando yo la empiezo a atender, eh, y ella ya me había comentado que había delinquido, y en un momento yo le pregunto, ¿cómo conseguiste tu primer arma? Y entonces me dijo, mi primer arma me la dio de tranza, yo era soldadita, con eh, con una absoluta sentimiento de pertenencia, ¿no? Yo era el dador del ser que en algún momento estaba dado por el consumo, empieza a estar dado ahora también por estas nuevas formas que se dan, al menos en algunos sectores de nuestro país, que es esto de ser el soldadito del tránsito. Entonces, esta vinculación sistémica que hace tiempo atrás, unos años atrás, 10 años atrás, no la veíamos, se empieza a dar a grandes formas como en Rosario y a mucho más chiquititos como empezamos a ver en algunos lugares y seguramente también verán en San Juan, porque aparte tal cual, si hay algo que ha fracasado es la política de entrega de armas que hicimos del Ministerio de Justicia hace unos años atrás. Todo el mundo tiene armas. Entonces, bueno, Por eso eso decía, también. Graciela decía que nosotros habitualmente vemos la psicofarmacológica porque en realidad ahora se han trasladado, digamos, desde estos espacios a alta montaña, entonces como lo hacen a repetición. Entonces, se han detectado varios, como le decía, villas, en donde esa gente no estaba situada ahí. Se han trasladado desde acá, entonces acarrea el problema, lo lleva allá. Y allá, bueno, tampoco no tenemos los espacios, no tenemos, que si bien hay muchos controles, pero en la problemática está, y cada vez peor y cada vez en aumento, ¿eh? Y no Sí. sé hasta dónde, porque era uno de los lugares más alejados, más tranquilos, y diría que tiene mucha semejanza con el aquí y ahora. Claro, no, tremendo, tremendo, tremendo. Graciela, ¿vos querés agregar algo más? ¿Algo que hayas No, no, escuchado, no, que te haya comparto. llamado? No, no,
comparto totalmente y se traslada también lo que estabas hablando al tema está pasando en las escuelas. Bueno, ya vamos a ver más adelante, ahora ya la próxima investigación, perdón, clase, yo empiezo a compartir con ustedes los datos que fuimos obteniendo de las personas en tratamiento. Estas 2.000 personas encuestadas, aparece bastante esto de la edad que planteaba Ale, ahora vamos a ir viendo, en la próxima clase vamos a ir viéndolo un poco, Sí, sí. pero sí, y las escuelas, mira, hace mucho tiempo que las escuelas se han situado también como lugar de inicio del consumo. Sí. Cuando hablamos de factores de riesgo y de protección, muchas veces una misma institución puede ser ambos. Yo adoro la institución escolar, creo en la comunidad educativa, eh, pero estoy segura, ya lo hablaremos más adelante cuando pase algunos datos, que necesitamos acercarnos los técnicos y los políticos a las escuelas, porque nosotros no podemos pedirle a los docentes que enseñen, den de comer, se fijen si tiene piojo, sepan de droga, de abuso sexual, de bullying, de violencia en el... Parece que el Estado tiene que acercarse, tiene la obligación de acercarse a la escuela y de ir incorporando técnicos y profesionales a los gabinetes escolares para abordar las problemáticas que se ven claramente en la institución escolar, y que la institución escolar es quizás una de las últimas instituciones que puedan contener a estos chicos. Es que es el reflejo de lo que pasa en las casas, o sea, ahí se ve todo. Claro, claro, pero como escuela, como institución, tenemos que poder marcar una diferencia Obvio, con para nuestros herramientas. pibes, para nuestros Obvio, jóvenes. obvio, es un lugar estratégico de contención, de vinculación, pero bueno, con herramientas Con adecuadas, faltan herramientas herramientas. adecuadas, y no podemos pretender que el maestro haga todo eso. No, Lo que no, pues no tiene los muchas recursos. veces está puesto como en ahí. Y que de hecho, si vos no mandas técnicos y profesionales para abordar las Obvio. problemáticas sociales que afloran en la escuela, y estás queriendo que lo haga el docente. O sea, el docente tiene que estar capacitado con la alerta, con la escucha en alerta, para detectar, pero no puede hacerse cargo de Milagros esas no puede problemas. hacer. Ah, si no parece, viste, el juego de Gran Bonete, toma la voz, dámela a mí, quién tiene que tomar eso? ¿No? De eso también vamos a ir hablando un poquito más adelante. No sé, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran consultar? Que no haya quedado claro, o algo que quieran comentar de lo que estuve planteando. No, está perfecto. ¿Sí? Por mí está Bueno, perfecto. ¿Cuánto, bueno, yo quería preguntarle que cuánto sí. tiempo lleva ese tipo de investigación para ver, pues, para ver los resultados y después poner en práctica ciertas resoluciones para Bueno, solucionar ciertos temas? mira, ahí te voy a ser completamente honesto. Las investigaciones tienen que tener un marco teórico, todo esto, eh, que eso te llama mucho tiempo, porque tenés que leer muchísimo. Pero suponiendo que más o menos tengamos el marco teórico, todo esto, uno puede llevar a cabo una investigación, depende del grado, el tenor, en 2 años. Vos podés hacer una muestra que dé claramente un resultado. El tema es que después eh, los políticos decidan tomar la evidencia científica, y no lo que me va a dar votos, o lo que quiere escuchar el público, o lo que es más rimbombante, porque Claro. nosotros esta investigación, el primer libro lo sacamos en el 2015.
el segundo en el 2017. Nosotros vamos mandando. Y cuando ustedes vean y esto que les iba planteando, los especialistas con muchísimos años de experiencia ven lo mismo que ven las personas que están en tratamiento por adicciones, que es lo mismo que ven los jueces que están con los pibes que tienen que terminar mandando presos porque no saben qué hacer con ellos, o que muchas veces van las madres a pedirle por favor, métalo preso que lo van a matar. Todos acordamos, pero después Claro. ¿no? Entonces, bueno, es un tema. Pero yo creo, sigo creyendo, y desde ese lugar sigo laburando, tanto en la praxis, que me parece muy importante que la investigación esté ligada a la praxis, que si uno investiga tiene que estar en territorio y ver, si no, medio que se pierde. Eh, Sigo laburando en esto y sigo atendiendo porque creo fervientemente en la posibilidad de recuperación. Qué bueno, Bueno, qué bueno. gente, la verdad que ha sido un gusto charlar con ustedes. Espero que no haya resultado muy tremendo de todos los autores, pero me pareció importante que supieran de algunos, sobre todo si tienen algún proyecto, si están por trabajar en algo, está bueno poder en los proyectos, cuando uno los presenta, ir citando algún autor y eso. En esa línea, si en algún momento necesitan algún asesoramiento, por ejemplo, que me digan, Gaby, ¿de esto habla alguien o hay algún autor que mencione esto? No duden y me lo van diciendo que yo, Pregunta. en lo que pueda, Ujú. ahí voy a estar, ¿sí? Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Nos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.